este enfoque de justicia ambiental. A continuación, le cedo la palabra a Sergio Artemio Guillermo Valentín. Él proviene de la Facultad de Filosofía y Letras de aquí de la UNAM y él nos va a presentar el tema conflictos ambientales, la personalidad jurídica de los ríos y la protección de los derechos de las comunidades. Muy buenos días. Pues antes que nada agradecer a los organizadores por la oportunidad de estar aquí. Realmente es un placer y sobre todo tocando estos temas, ¿no? Que son bastante relevantes, interesantes y creo que es necesaria la discusión al día de hoy, ¿no? Ante todo lo que está ocurriendo no solo en México, sino a nivel mundial. Y pues bueno, yo les voy a hablar un poco sobre los derechos de la naturaleza, sobre específicamente la protección jurídica de los ríos, dotándoles de esta categoría del derecho que es una personalidad jurídica, ser considerados los ríos como sujetos de derechos, que es una de las, vamos a decir, revoluciones del derecho ambiental que han ocurrido en los últimos años, con sus reservas, con sus límites, con sus contradicciones y demás, que iremos platicando a lo largo de estos minutos. Esta investigación prácticamente la inicié, fue muy curioso, ¿no? En 2016 yo estaba haciendo los trámites para ingresar a la maestría en Derecho. Justamente en 2016 es cuando ocurren estos casos que les voy a comentar, ¿no? En Nueva Zelanda, en Colombia, aquí en México algún otro caso. Entonces fue un año que realmente hay que tenerlo en cuenta, ¿no? El 2016. Los derechos de la naturaleza, muchas veces se dice, ¿no? Desde la teoría del derecho, la teoría clásica, la teoría positivista del derecho, se dice que estos entes de la naturaleza, llámese los ríos, llámese los animales en sí, no pueden tener derechos porque no pueden cumplir con obligaciones, ¿no? Esa es una de las pautas que siempre se ha marcado de por qué no hablamos de derechos de los animales, de los derechos de la naturaleza, simple y sencillamente porque desde estas teorías un derecho siempre va a tener como contraparte una obligación, y si alguien no puede ejercer esa obligación, no puede gozar de los derechos. Con el paso de estos últimos años se ha intentado pues reformular estas teorías que ciertamente funcionaron durante un gran periodo de tiempo, pero a las demandas que hoy en día tenemos en la sociedad actual, pues obviamente se quedan cortas, ¿no? Hay que reformular, hay que repensar como teóricos, como estudiosos del derecho. Me parece necesario reformular y repensar varias teorías que, si bien marcaron un precedente, pues dadas las situaciones y las circunstancias actuales, pues se quedan un poco cortas, ¿no? Lo primero que ocurrió en torno a los derechos de la naturaleza se remonta a 2008, ¿no? La Constitución de Ecuador, en donde en su artículo 71, ¿no? Cuando ocurre esa transformación en el gobierno, crean una nueva constitución y en el artículo 71 le reconocen los derechos a la naturaleza, a la Pachamama. Esto es interesante dentro del lenguaje jurídico, porque no se dice se le otorgan derechos a la naturaleza, se dice se le reconocen los derechos a la Pachamama, ¿no? A la Madre Tierra. Dentro del lenguaje jurídico esto es importante porque el hecho de poner reconocer quiere decir que la naturaleza tiene los derechos en sí y el Estado únicamente va a decir ahí existen, ¿no? Se les está reconociendo. No le estoy otorgando, no le estoy dando nada, no le estoy ofreciendo nada. Esto pues realmente es parte del neoconstitucionalismo latinoamericano que forma parte de estas revoluciones ambientales dentro del derecho. Posteriormente intentó hacer algo similar Bolivia en 2009 y a partir de ese entonces empiezan varias modificaciones y varias preguntas en torno a ¿realmente la naturaleza puede tener derechos? ¿Realmente los animales pueden tener derechos, los animales no humanos? Y después el tema que corresponde, ¿no? Los ríos pueden tener derechos, entendiendo que los ríos son esta parte de la naturaleza en donde pues engloba una gran cantidad de seres vivos, ¿no? Una gran cantidad de flora, fauna, etcétera, y entonces también va de la mano con la vida de las comunidades originarias que normalmente se encuentran a los costados o cerca de estos ríos, ¿no? Entonces, por una parte, esto fue como el precedente, ¿no? La Constitución de Ecuador, en su artículo 71, reconociendo, ¿no? Y obligando al Estado a reparar los daños que se cometan en contra de la Pachamama, así en general, en lo abstracto, ¿no? Después vamos a ver un poquito de cuáles son estas contradicciones y los límites de los derechos de la naturaleza. Posteriormente,
pues de la mano de las comunidades, empezaron varias luchas en diversas partes del mundo, sobre todo lo que mencionaba Julieta, ¿no? Esta idea de la infraestructura, como cuando entra y lo vemos como progreso, ¿no? En cierto sentido, para las comunidades, pues no es como tal un progreso, no es quitarlos, alejarlos de su vida tal y como la tienen concebida antes de eso que nosotros llamamos progreso. Entonces, aquí ocurre algo interesante, ¿no? No me voy a detener tanto en este concepto de progreso a partir de la modernidad, que es bastante complejo, pero es interesante ver cómo las comunidades empezaron a organizar en diversas partes del mundo, ¿no? Tengo el caso del río Wananui en Nueva Zelanda, en donde una comunidad empiezan, ¿no? Tras varios años de lucha, empiezan a proteger este río que se llama Wananui, ¿no? Entonces el Parlamento de Nueva Zelanda toma en cuenta todas esas movilizaciones, todos estos conflictos que están generando las comunidades y empiezan con la idea de crear una ley para proteger ese río, ¿no? Tal vez en ese momento, 2014, cuando empieza el conflicto, 2015, todos dicen, pues no sé, están locos, ¿no? ¿Cómo le van a dar derechos a un río? Empiezan a teorizar bastante en torno a estos derechos de los ríos, ¿no? Las comunidades exigían la protección de los ríos como la protección de la vida de las mismas comunidades. Es decir, si el río se pierde la comunidad. Ellos auguraban una unidad, una comunidad, ¿no? Con estos entes de la naturaleza. Entonces se empieza a crear esta ley en donde, pues ciertamente, pues crean un cambio de paradigma, ¿no? Es prudente señalar, ¿no? El río Wananui es el tercer río más largo de Nueva Zelanda, ¿no? Tiene una longitud de 290 kilómetros y sobre todo es bastante importante porque pues, en esa zona pasan varios barcos, ¿no? Comerciales, entonces sirve para la transferencia de mercancías, ¿no? Sirve como un paso, ¿no? En ese sentido. Entonces se crea esta ley. Cuando estuve analizándola realmente cuesta bastante trabajo porque la mitad está en inglés y la mitad está en la lengua originaria de esta comunidad, ¿no? Eso es un punto a destacar, ¿no? Que el derecho cambia este lenguaje y se le hace saber dentro de su lenguaje específico de la comunidad esta forma en la cual va a ser regulada la protección de su río, ¿no? Entonces, en esta ley surge una figura que más adelante va a ser trascendental en torno a los derechos de la naturaleza y de los ríos, el guardián, ¿no? El guardián o el representante legal de los ríos. Aquí la ley prevé que un miembro de la comunidad, ¿no? Que sea abogado o que tenga un acercamiento al estudio de las leyes, sea el guardián del río y en ese sentido de la comunidad. Es decir, si no están cerrados totalmente a que haya una inversión, a que haya un cambio de infraestructura, lo que sí están previendo es que este guardián sea el que tenga que cabildear y decir, oye, ¿van a hacer estas modificaciones? Sí, pero a ver en qué sentido nos va a perjudicar y en qué sentido nos va a beneficiar. Y entonces la toma de decisión va a ser con base en los intereses de la comunidad y en la protección jurídica, ¿no? En la protección en sí de estos entes de la naturaleza. Entonces, esta figura del guardián legal es bastante importante porque me traslado ahora al continente americano, específicamente a Sudamérica. En Colombia, ¿no? Ocurre un caso similar, ¿no? En la comunidad, en la zona del Chocó, ¿no? El río Atrato, pues realmente era un río que estaba contaminado a más no poder. Los estudiosos, los científicos, incluso varios sectores de médicos decían que no entendían cómo la comunidad que vive a las orillas de ese río seguía viva, ¿no? O sea, a ese grado. O sea, no se explicaban por qué realmente aún seguía habiendo vida cuando el río estaba muy contaminado, o sea, realmente producía muchos daños. La comunidad de ahí presentaban diarreas, presentaban infecciones estomacales, infecciones en la piel, tenían varios daños, ¿no? En cuanto a la salud, aquí violentando el derecho a la salud en un sentido, pero pues realmente los estudiosos de la medicina y los científicos decían no entendemos por qué la gente no ha muerto a ese grado, ¿no? Entonces llega este litigio hasta la Corte Constitucional de Colombia, en donde pues se emite una sentencia que también es revolucionaria,
¿no? Aquí vamos a ver que ya tenemos esta revolución del derecho ambiental en tres sentidos. En Ecuador, cuando se da derechos por la vía constitucional. ¿Sí? En Nueva Zelanda se dan derechos por vía de la ley. Y en un tercer sentido, en Colombia, por medio de una sentencia, ¿sí? Constitucional de la Corte, en donde es bastante paradigmática esta sentencia, porque si uno se siente y la empieza a leer, o sea, realmente parece que está leyendo en un sentido algunos poemas de Nicanor Parra, ¿no? Alguna poesía, porque realmente está bastante estructurada en esta forma poética, ¿no? De reencontrar al ser humano con la naturaleza, ser uno con todos, etcétera. Y entonces, pues en la parte final, obligan al Estado colombiano a recuperar los daños del río Atrato. ¿Sí? Y aquí también se mete la figura del guardián legal. Esta figura ya se empieza a ser repetitiva en estos conflictos que se están presentando. Y entonces, pues al día de hoy, realmente no se ha recuperado como tal el río, porque es bastante interesante, ¿no? Y bastante complejo el decir, los ríos, ¿cómo se van a recuperar? ¿No? ¿Cómo se les va a recuperar ese daño que se ha hecho? O sea, realmente se necesita de mucha tecnología, se necesita de muchos avances, etcétera, que son bastante caros, ¿no? Al Estado no le conviene y no tiene el interés de invertir en toda esta infraestructura para recuperar a los entes de la naturaleza, pero en cierto sentido ya hay un avance, ¿no? Sí tiene sus límites el derecho de la naturaleza, la protección de los ríos, pero ya hay un avance. Ya tenemos un ejemplo en la vía constitucional, en la vía de la legalidad por medio de la ley, ¿no? Y por vía de la sentencia, ¿no? Ya para ir cerrando, que ya casi se acaba el tiempo, hay un conflicto que también se suscitó en México, ¿no? En Tampico, Tamaulipas, en torno a la laguna de Carpintero. No sé si alguno de ustedes escuchó algo sobre ello, que realmente son cosas que solo pasan en México, ¿no? Se estaba afectando a un manglar, ¿no? Estos humedales, alterando toda la vida del ecosistema, toda la vida que le rodea a estos entes, y pues se le estaba afectando porque se quería construir un parque ecológico, temático ecológico, ¿no? Entonces quieres construir un parque temático ecológico, pero estás destruyendo un manglar, ¿no? Es bastante curioso, ¿no? México mágico, es bastante curioso, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues se intentó, pues, tratar de frenar esa construcción, ¿no? Por parte de los vecinos, y aquí juega un papel importante estas reformas que hicieron a la ley de amparo en torno al interés legítimo, ¿no? ¿Cómo alguien va a decir que tiene un interés legítimo para la defensa del medio ambiente o de la naturaleza, ¿no? Porque pues ciertamente rompería las estructuras del derecho el decir que yo desde Ciudad de México puedo decir que tengo un interés en que se proteja la laguna de Carpintero porque tengo un interés legítimo, ¿no? Indirecto. Entonces tiene que ser un poco más cuidadoso. Ahí se utilizó la figura de este interés legítimo a partir de una vecina que fue la que estuvo más entrometida en el asunto. Entonces ella fue la que acreditó el interés legítimo siendo parte de esta comunidad. Y entonces pues se encontraron varias irregularidades, ¿no? No se tenía el permiso por parte de la Semarnat, no estaba violentando la ley del equilibrio ecológico, etcétera. Y entonces se frena esta construcción, ¿no? Se ordena al municipio, al Estado, a que frenen esa construcción y que se reparen los daños, ¿no? Entonces, son conflictos que ocurren en México, pero que sientan un paradigma, ¿no? Para ir cerrando ya con esto, ¿qué es lo que aportó este amparo en torno a la laguna de Carpintero? ¿No? En dos sentidos. Se protege el derecho humano al medio ambiente por vía de los derechos humanos, pero al mismo tiempo en la misma resolución se dice, se defiende el derecho del medio ambiente, ¿no? En sí mismo. Entonces está recuperando estas figuras de los derechos de la naturaleza, porque si bien por una parte en torno a la reforma de los derechos humanos se habla de que se está respetando el derecho de nosotros a vivir en un medio ambiente, ¿no? La misma sentencia nos dice se está respetando también los derechos del medio ambiente en sí, ¿no? Este es un cambio de paradigma que, si bien son un avance, ¿no? Aún queda mucho por trabajar, pero creo que son precedentes y como abogados, como estudiosos del derecho,
podríamos aferrarnos, podríamos tomar esto como punto de partida para buscar modificaciones más amplias, ¿no? Entonces lo dejo aquí, les agradezco mucho, ¿no?, la atención y pues podremos seguir debatiendo en las preguntas y respuestas. Muchas gracias.